a grabar. Les comento que cuando ustedes, si quieren volver a ver esta grabación, yo cada vez que hay videos entre, por ejemplo, en cualquier PowerPoint, por ejemplo, aquí hay un video, yo le voy a poner pausa a la grabación, porque después tenemos problemas con YouTube por privacidad, entonces hay que ponerle pausa. ¿Ya? Entonces en la grabación no va a salir todo ese entretanto que va a salir el video, ¿ya? Por si se ve así como entrecortada y media rara la grabación. Espérenme, el que me escribió por chat, porque no puedo abrir el chat. A ver. Ahí sí. Y a mí me dejó entrar al tiro cuando dijeron que sí, se me la clave, después pasó hartos días y se me olvidó. Y... Ya, Alison, ponga al ladito cuando haga la lista, Alison Mancilla me escribe ahí reiniciar clave. Solo eso. Si se puede hacer, no es tan complicado. Vamos, ¿a dónde me sale la cosa? Aquí está. Ya. Vamos a poner compartir sonido. Ya. Entonces, como ya veníamos mencionando, hoy es tiene la prueba de la unidad 0, pero vamos a hacer el análisis, ¿cierto?, del libro Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga, ¿cierto? La idea es que el día de hoy vamos a hacer un análisis literario de este libro. Por eso el objetivo va a ser formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, y en este caso el de Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga. Y vamos a comenzar. Ya, la idea es que vamos a ver un pequeño video. El Joseph todavía no lo lee. Joseph, le dije que leyera un cuento diario y iba a avanzar súper bien. Ahora va a tener que leer más. Ya, vamos a ver un siguiente video y dice, la idea es que reflexionemos en torno a esto y hablemos sobre de qué habla este video y qué debemos hacer para interpretar una obra cuando es, perdón, de nuevo, ¿qué debemos hacer para interpretar que una obra es el reflejo de la vida de un autor? Se dice mucho, por ejemplo, de que cuando uno lee, ¿cierto?, un libro, se dice mucho que a lo mejor es la vida del autor, se está reflejando, uno escribe de sí mismo, etc. Entonces podríamos decir, por ejemplo, de que para los que han leído ya o han avanzado con el libro de Cuentos de amor, locura y muerte, ¿será reflejo de la vida de Horacio Quiroga? Ya, porque es bien trágico al comienzo, ¿cierto? Es bien raro el libro, ¿será reflejo de...? ¿Ya? Por eso vamos a leer esto. Vamos a pausar entonces la grabación, reanudar la grabación, listo. Ya, entonces aquí, primero vamos, ¿de qué nos habla el video? Este pequeño video que estábamos viendo, ¿de qué nos hablaba? Si podemos desenredar un poco los puntos importantes. Un autor incomprendido. De un autor incomprendido. Ah, ya sí. Uno de los puntos muy importantes, como aquí menciona su compañero, es que, claro, los autores, ¿cierto?, a veces son incomprendidos, ¿cierto? No lo entendemos. Por eso habla un poco de la comunicación cuando dice, si hay parejas, ¿cierto?, que se ven todos los días, o ustedes mismos en su casa, que han, de toda su vida, ¿cierto?, han estado al lado de su mamá, por ejemplo, y a veces igual no se entienden con la mamá, igual no nos entendemos, a pesar de que nos conocen una vida entera. Entonces, por eso aquí habla de eso, a pesar de que a veces las personas dicen, oh, yo este libro lo interpreté al 100%, ¿cierto? Pero en realidad, si en nuestras familias no nos podemos entender, ¿qué nos va a hacer creer que nosotros vamos a desenredar y poder entender a plenitud el libro o lo que nos quiso transmitir este autor? Ya, por eso hace referencia a eso. Entonces, por eso dice, ¿será entonces, por ejemplo, el reflejo de la vida, un libro será un reflejo de la vida de las personas?
O a veces hasta las mismas canciones, uno escucha canciones y dice, no, es que a esta persona le pasó esto y Tal esto, vez por eso unas escribió. partes podrían ser el reflejo de una vida y otras se basó por otras cosas. Claro, ahí como dice la Crystal, ¿cierto? También pueden hacer algunas partes que uno haga referencia, por ejemplo, a la vida, ¿cierto? A lo que está viviendo, pero otras no, ¿cierto? En realidad también, por eso también habla sobre la inspiración, que las personas tienen un mito muy romántico sobre que, me inspiré en tal cosa, ¿no? A veces las cosas no suelen suceder así, todo es tan diverso, ¿cierto? Por eso decimos, ¿cierto?, que los textos, dijimos, los textos no literarios, o sea, perdón, los textos literarios son en base a la subjetividad del autor, a lo que él está pasando, lo que él está viviendo o lo que él está sintiendo. Todo pasa por el ojo de una persona. Entonces, todos van a ser distintos. Claro, aquí dice Alan Yee, no creo que la gallina degollada sea parte de su vida, ¿cierto? Es bien ahí. Por eso decimos, ¿será parte completamente de su vida? Vamos a avanzar. Vida y obra de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es cuentista, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, estos cuentos, dramaturgo, ya tiene ahí algunas obras para ser expuesta en teatro, poeta también, y es uruguayo, de nacionalidad uruguaya. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, ya fue uno de los primeros que empezó a desarrollar y a trabajar el cuento, ya que es cierto, una escritura algo más pequeña, cierto, acotada, cierto, eso no se trabajaba antes, el cuento latinoamericano. Ya existían cuentos, pero cuentos infantiles, cierto, que siempre tienen una enseñanza atrás, pero no se había trabajado en cuanto al cuento en Latinoamérica. Ya por eso dice que es el padre, el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y bien modernista. Dentro de sus obras principales fueron los poemas Los Arrecifes de Coral, 1901, y los cuentos Los Perseguidos, en 1905, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, en 1917, y Cuentos de la Selva, en 1918, y Anaconda, en 1921. Ya, a ver, aquí dice ya. Ahora vamos un poquito más. Dice, influencias. ¿Cuáles son las influencias en la vida que nosotros podríamos decir? Primero decimos que Horacio Quiroga tuvo una vida bastante dramática, ¿ya? Donde le sucedieron varias cosas en el transcurso de su vida. Y ahí es por eso que se refleja este amor y muerte, ¿ya? Yo leí la biografía, por ejemplo, de Horacio Quiroga y sí, en la biografía sale. Sí, iba con su papá, él vivía en Uruguay, ¿ya? Ahí hay una selva. Por eso él tiene un libro que se llama Cuentos de la Selva y refleja, por ejemplo, el asunto de las serpientes, animales salvajes, etcétera. ¿Ya? Por eso también en nuestros cuentos de amor, locura y muerte también hay animales, ¿ya? Hay unos animales que hablan, unos caballos que hablan, ¿cierto? Refleja eso, refleja mucho la naturaleza. Y hormigas asesinas. Claro, ¿cierto? Y imagínense la calidad y las hormigas que deben existir ahí en Uruguay, no son estas chiquititas que nosotros tenemos que a veces nos pican y duelen un montón, ahí hay otra calidad de hormigas. Ya resulta que él se iba a cambiar de casa, y se iban a ir a otro lugar, y se estaban subiendo al bar, y a su papá tenía un arma, ya una escopeta, y se le dispara accidentalmente, así como que cuando levantó la pierna para subirse al barco, se le disparó el arma y se le muere su papá. Queda ahí solo con la mamá y tenía 2 hermanos más. Después, ¿qué fue? Tenía un padrastro, el padrastro súper bien, él le hizo como estuvo súper bien con su padrastro, y resulta que el padrastro se enfermó y se suicidó, se pegó un balazo. Después se casa, ya se separa y todo el asunto, después, a ver, ¿qué fue? Tenía le da depre porque su esposa se mata. O no, perdón, su amigo se muere, entonces le da depresión y se va a vivir con el hermano, y el hermano también se suicida, la hermana también, después se devuelve, él se empareja con otra persona, su esposa se suicida también, se mata. Después, finalmente, a la final Horacio Quiroga se da muerte, ya, él también se suicida, y sus hijos también se terminan, porque él quedó con 2 hijos, y sus hijos también después, en su época, también se suicidaron.
su vida está marcada completamente por la muerte, ¿ya? Y eran como sucesos muy absurdos y morían, ¿ya? Entonces como que por eso él como que él está tan enfocado con esto, ¿ya? Por eso habla mucho de la muerte. Por eso uno de sus influencias también es Edgar Allan Poe, ¿ya? Que hablamos también en una clase anterior sobre este escritor Puras romántico, suicidas en ¿cierto? esa. Dígame. Ah, ya. Este escritor romántico, ¿cierto? Edgar Allan Poe, que es estadounidense, el cual fue comparado por escribir otras obras también que retrataban bajos o rasgos horrorosos de la naturaleza, como enemiga del ser humano. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que una de las influencias más grandes, porque Edgar Allan Poe es uno de los padres, ¿cierto?, del romanticismo, una de las primeras personas acá en el continente americano, estadounidense, que empieza a escribir, ¿cierto?, sobre los horrores de las personas, sobre las vejaciones del ser humano. Lo que pasa es que antes del romanticismo, que eso lo vamos a ver después cuando empezamos la unidad 1, antes del romanticismo había otra corriente que se llamaba neoclásico, donde el ser humano solamente se escribía, por ejemplo, de lo bueno que era, de la hazaña, de las virtudes, de lo excelente que es la humanidad, ¿ya? El neoclásico estaba basado, por ejemplo, en la perfección. El neoclásico es un nuevo, cierto, clasicismo, un nuevo, si ustedes se pueden recordar, lo clásico en realidad estamos hablando de como la época romana, griega, ¿cierto? Estos cuerpos perfectos, escultura, etc. Se hablaba de la perfección, y en el neoclásico se hablaba de la perfección humana. Entonces los escritores, la gente cansada ya de que siempre se les dijera que eran perfectas, ¿cierto? Que todo lo que hacían tenía que ser bueno, estaba todo lleno de virtudes, las personas empezaron a darse cuenta en el romanticismo que somos humanos, que cometemos errores, que nos podemos equivocar, que nos podemos enfermar, que vamos al baño, etc. Somos seres humanos. Y la gente empezó a escribir sobre eso. Antes nadie escribía sobre eso. Por eso es como, wow, ¿ya? Y por eso Edgar Allan Poe también es tan fuerte, porque en realidad él no solo escribió sobre que las personas humanas cometen errores, sino que también hay asesinos, ¿cierto? Hay cosas horrorosas, hay cosas macabras. Y por eso es tan inspirador. Y luego tenemos una influencia que es la afinidad entre Quiroga y Kipling. Kipling es quien escribió Cuentos de la Selva. Perdón, sí, pues Cuentos de la Selva, esa de que se hizo una película, si me pueden ayudar. ¿El libro de la selva? Ese mismo, del libro de la selva. Kipling es el autor del libro de la selva. Todos hemos visto esa película, ¿cierto? Entonces, por eso es como está esta afinidad entre Kipling y cuando escribe Quiroga Cuentos de la Selva, que también ahí como que evoca y explica y muestra y nos describe esta selva, pero esta selva uruguaya que es muy distinta a la selva de la India que nos muestra Kipling. Ya, y lo más importante es la relación, ¿cierto?, entre el hombre y la bestia. La Cristal ahí está con su gato, haciendo, la veo todo el rato la colita de su gato. Estilo literario de Horacio Quiroga. La objetividad. Presenta en la mayoría de sus cuentos un estilo sencillo, cierto y directo, personal e implacable, donde utiliza las frases precisas y todo por un gran poder de síntesis, para lograr una perfecta simbiosis entre el autor, el lector y el argumento. ¿Cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, claro, el cuento ahí como lo mismo ustedes mencionaban sobre la gallina degollada, un cuento preciso, ¿cierto? Con las palabras precisas, no hay tanta descripción de espacios, que a veces como que eso es lo que nos aburre un poco a veces cuando uno está leyendo hojas y hojas de descripción de espacios. Ya aquí no, es todo conciso y preciso, todo al punto, ¿ya? Luego tenemos, la Cata dice que por eso me gustó ese cuento. 2, provocar en el lector. Sobre todo, esto es lo que hay mucho en este libro, ¿cierto? Es provocar al lector. Nosotros quedamos así como, ¿qué? ¿Cierto? Como que uno no se espera lo que está leyendo y ¿qué? ¿Ya? Entonces provoca al lector, uno queda ahí pensando, ¿cierto? Dice, sensaciones de terror, hay suspenso, hay compasión, hasta ternura, al mismo tiempo, en forma gradual, y aumentarla a medida que actúan sus personajes, hasta provocar el desenlace.
unas veces inesperado y otras veces en forma lógica y casi esperada. El único así como que podemos decir que es que una crítica, no sé qué le podríamos hacer a este libro, en realidad es como que uno espera, porque todos los libros son de finales, todos los cuentos son de final cerrado, como que no deja nada en la imaginación, ahí quedó. Entonces como que igual uno espera así como por sobre todo uno de los maestros ciertos del cuento latinoamericano, que una de las grandes, lo gran que se utiliza en el cuento latinoamericano es dejar finales abiertos, finales a la imaginación. Nosotros interpretamos, somos unos lectores activos. Nosotros pensamos que pudo haber, en qué finalizó, ¿ya? Y luego tenemos el realismo mágico, ¿cierto? Que representa ese ambiente. Lo que Quiroga propone es el uso muy sobrio de una lengua nativa, ¿cierto? A veces tenemos, esto es lo rico también de la literatura latinoamericana, que empezamos a ver palabras que se utilizan, que son como modismos del lugar en particular. Y nosotros por eso nos vamos llenando, ¿cierto? De otra nueva cultura. Por eso dice hay palabras nativas, ¿ya? La elección de 4 o 5 giros locales específicos habla, ¿cierto?, de lugares en específicos que se están transcurriendo esta historia, lo cual permite a un escritor de buen gusto matizar entre su expresión y darle color suficiente. Entonces, como que aquí parte como un poco el realismo mágico, que es, por ejemplo, el realismo mágico trata de que pasan cosas sobrenaturales, pero nadie se las cuestiona. Es como natural, como que pasó nomás. Ya que es que es distinto a lo fantástico, porque cuando llega una bruja y hace un hechizo, uno dice, oh, una bruja, oh, algo fantástico, ya es distinto. Las personas se lo cuestionan, no debería estar pasando. Pero aquí, en el realismo mágico, la gente no se lo pregunta, es como normal, ¿ya? Y esto es como la base para después, quien instaura el realismo mágico, que es Gabriel García Márquez, ¿ya? Que él habla sobre cosas mágicas, sucesos mágicos, pero las personas no se lo cuestionan, ¿ya? Por ejemplo, hay como un dicho que cuando lo usa Gabriel García Márquez, que dice que cuando uno tiene hijos con un primo van a salir con cola de chancho. No sé si lo han escuchado antes. Cuando uno está con un familiar, un primo, los hijos salen con cola de chancho. Salen deforme una cosa. ¿Ah? ¿De dónde, Marlon? Que cuando son como hermanos, familiares, siempre como Sí, que los genes son iguales y como que salen como con cola de sirena, o sea, pies de sí, sirena, con autismo, cosas así. claro, Como que ya. siempre son problemas. Sí, pues, o sea, hay científicamente hay enfermedades degenerativas que son producto de estar con un descendiente directo, un pariente. ¿Ya? Pero en cuanto en el realismo mágico se habla así como esta supervisión de que superstición que es de que nacen con cola de chancho o cola de sirena, como dice el Marlon. Por ejemplo, nadie se lo cuestiona aquí, como que es real y algo que, o sea, nadie va a nacer con cola de chancho, pues, pero la gente aquí lo encuentra normal, como nadie se lo cuestiona. A eso se refiere como el realismo mágico. Ya, avanzamos. El argumento, en cuanto a la obra en general, ¿ya? Es una compilación, ¿cierto?, de cuentos cortos que tratan principalmente de la muerte, ¿cierto? Aunque toca otros temas como la humanización de los animales, ¿cierto? Animales con voces, piensan, hablan, conversan, ¿cierto? Se humanizan. Siendo estos quienes, junto a un pensamiento enteramente racional, dirigen las respectivas historias. Pero, aunque los animales portan raciocinio, este acaba con la fuerza bruta del hombre, ¿cierto? Los animales están en como esta civilización versus la barbaridad. Otro tema abordado es el de la deshumanización del hombre, es decir, que cede su voluntad a los instintos. El hombre, ¿cierto? Se caracteriza al ser humano por tener raciocinio, por pensar, por ser inteligente, ¿cierto? Por no ser fruto de sus actos, por no ir a lo, no, por ejemplo, no, tengo rabia, ¡guau! Voy a pegarle a la muralla. No, pues se supone que nosotros somos seres racionales y no vamos a hacer esas cosas porque pensamos, ¿cierto? Podemos reflexionar en torno a lo que está sucediendo. Pero ¿qué nos muestra, por ejemplo, Horacio Quiroga? Horacio Quiroga nos muestra que el hombre cede a su voluntad, cede a sus bajos instintos, estos instintos que están, se dice que son de los animales. ¿Ya? Por ejemplo, el asesinato. El hombre no debería hacer eso. Tenemos mente, ¿cierto? Reflexionamos.
¿Por qué estamos bajo nuestro instinto? ¿Por qué en realidad tenemos esta concepción de que acá, por ejemplo, resulta que los animales tienen más raciocinio y piensan más que los seres humanos en algunos cuentos? Eso es como que hay que darle una vuelta. Y aquí por eso dice, cierto, los seres humanos siguiendo sus impulsos, surgen los problemas y la trama de varios cuentos. Personajes, ¿cierto? Estos personajes que aparecen en los cuentos de Horacio Quiroga son arquetipos de la realidad, ¿ya? Son estereotipos, ¿ya? Nos reflejan a un ser humano en particular. Esos son estereotipos, personajes tipo. Igual lo vamos a ver después en la unidad 1, vamos a hablar sobre los personajes tipo. Son personajes que reflejan, por ejemplo, está el héroe y refleja las virtudes, ¿cierto? Todo lo bueno de la humanidad. Siempre está el malo, ¿cierto? Y refleja lo pésimo, lo que uno puede ser, lo malo. Siempre está la dama en apuros, esa mujer que necesita ser salvada, ¿ya? Esos son personajes tipos, son estereotipos de humanos. Y aquí también tenemos estereotipos en el autor. Los distintos personajes que participan en la historia son arquetipos de la realidad. Hay personajes, ¿cierto?, que nos reflejan el amor, ya que tenemos el primer cuento, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama el primer cuento? Una estación de amor. Eso, una estación de amor. Y ahí tenemos personajes, ¿cierto?, que nos muestran, ahí nos está reflejando en realidad la vida del autor cuando se enamora, ¿cierto?, de esta niña y en realidad se enamora cuando son chicos y después cuando son grandes se pueden estar juntos. Entonces ahí está reflejando eso, el arquetipo del amor. Luego, pero este amor idealizado, este amor que, oh, ella es perfecta, ¿cierto? Jamás se va a enojar, o él es perfecto, es tan inteligente, tan culto, uno idealiza el amor, ¿ya? Después uno se da cuenta de las cosas que no es nada tan así. Ahí cuando uno habla del amor platónico. También tenemos otro arquetipo de personajes que nos muestran la locura desenfrenada, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen acá de la gallina degollada de estos niños, que nos está mostrando la locura, ¿ya? Hay varios personajes que nos muestran esto. Y luego tenemos la muerte trágica, que también nos muestra eso. Que aquí tenemos el cuento del almohadón de plumas. En cuanto a los ambientes o espacios literarios que se muestran en la literatura, en este cuento, se ve, por ejemplo, espacios externos, ¿cierto? Mucha naturaleza, mucho salvajismo, realismo mágico, ¿cierto? Que hablamos, ¿cierto?, de esta naturaleza indomable también y esta personificación de animales, animales que empiezan a hablar. De nuevo, este realismo mágico. Los animales no hablan porque nadie se lo cuestiona. ¿Ya? Entonces, por eso nuevamente tenemos este realismo mágico. Por ejemplo, cuando uno lo va leyendo, es como que si fuera tan normal, uno piensa en realidad al principio que son personas los que están hablando, pero cuando vamos viendo lo que están diciendo, que van corriendo, ¿cierto? Y ahí uno dice, no, no son personas, son animales. Y ahí como que uno va pensando, ¿cierto? Y luego tenemos estos espacios internos que hablan de la locura, ¿cierto? La muerte, una introspección de los miedos y padeceres existenciales de lo humano, los miedos a la soledad, la angustia, ¿cierto? El estar solo, ¿ya? Eso es lo que nos muestra cuando son estos escenarios internos que siempre van a ser de locura y muerte. Actividad central, ya esta es la actividad que vamos a hacer. Vamos a analizar el cuento de la gallina degollada, por ejemplo, para el Joseph que no ha leído ni un cuento, y vamos a realizar un análisis literario, ¿ya? Vamos a cambiarla y voy a pausar el video. Reanudar la grabación. Hoy día no duermo. Ya ven, eso es por algo que no entiendo porque entonces no han leído el libro si el libro dice este tipo de cuento. Ya, El primer cuento es súper fome, pues, profe. Ay, sí, es que ese representa el amor, po. Pero léalo como de esa forma, que es un amor idealizado que nos está mostrando. ¿Ya? Entonces, como por eso habla el primer cuento, que es re fome, si yo también no me gusta mucho, pero muestra este amor idealizado. Y si lo ponemos así como en la vida Yo me lo salté. Sí, es que bien refume ese cuento. Yo también la primera vez que lo leí fue como... oh, Se lee el resumen y nada. Y ya listo, de pana. pero después vienen cuentos que son bien buenos. Vamos a hacer un análisis. Lo que yo me acuerdo de la gallina degollada era de que la sirvienta, creo, ¿Mm? como que los cabros habían visto que ella mataba a una gallina y le cortaban el cuello. ¿Sí?
creo que después agarraban a la hermana y le hacían lo mismo. Eso es lo que me acordaba. Sí, po, Le cortaban el cuello. la cortaban en el cuello. Pero eso es exactamente lo que acabamos de ver. Sí, Ya, pues. perdón, ya, Lo que perdón. sí, por ejemplo, igual aquí le pusieron porque dice que se la comieron, pues y en el cuento no sale eso. Sí, es verdad. Sí. Ya, entonces, Por eso. vamos a analizarlo rápidamente, que estamos en la hora. ¿Cuáles son los personajes que están en este cuento? Los cuatro Los idiotas. 4 idiotas hijos, la hija y el doctor, la sirvienta y los padres. Claro. Esos son los dos. Sí, exacto. Es sí mismo. El matrimonio Mazzini, los hijos, ¿cierto? Amo general, el doctor y la sirvienta. ¿Cuál será el conflicto de la obra? ¿Sabemos cuál es el conflicto? El conflicto es ese problema que está sucediendo, que producto de eso van sucediendo más cosas. Que los hijos les salieran idiotas. Claro, pero miren, el conflicto en realidad aquí es el deseo de consagrar el amor. ¿Cómo querían consagrar el amor? Teniendo un hijo, ¿cierto? Ellos se amaban tanto, ¿cierto? Que muestran que se aman tanto y producto de este amor tan grande que tienen, necesitan tener un hijo. Y producto de eso, intentan una y otra vez, ¿cierto? Tener un hijo, como ponen allí, entre comillas, un hijo normal, ¿cierto? Y ahí por eso viene este conflicto, porque si ellos no hubiesen querido, en realidad, le hubiera dado lo mismo, tener o no tener un hijo, no hubiera sucedido todo esto. Pero como ellos tenían este deseo de consagrar este amor, porque el amor, ¿cierto? Idealizado, este amor solamente se consagra si uno no tiene un hijo, ¿cierto? Entonces esta es una forma de ver la vida, ¿cierto? Que si uno está, primero se tiene que casar y después hay que tener hijos. Entonces para tener estos hijos, ahí va producto este conflicto. El tema, ¿qué podríamos hablar sobre aquí? ¿Qué se muestra? ¿El amor, la locura o la muerte? La ¿Locura? locura. Sí, aquí tenemos igual así como que podemos hablar primero, ¿cierto? De este amor idealizado. Yo creo que este cuento tiene los Tiene tres. los tres, ¿cierto? Porque primero nos muestra, ¿cierto? Este amor idealizado, comienza con este amor, y luego viene con esta locura que se demuestra en los niños, ¿cierto? Y la muerte que termina, ¿cierto? En la finalización con la hermana pequeña, que es la muerte. Eso como que tiene la mezcla entre los tres. Luego tenemos el estilo del autor reflejado. ¿Cuál podríamos ver? Nosotros dijimos, ¿cierto? Que habían tres estilos. Teníamos el de Kipling, que donde se ve la selva. Después vimos el de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Que era lo macabro, lo oscuro, las vejaciones del ser humano. El de Edgar Allan Poe. Sí, aquí se ve muy reflejado este estilo de Edgar Allan Poe, este oscuro, es macabro. Y se ve lo que pueden hacer en los seres humanos. Somos fruto de los impulsos, seres viscerales. Y la idea es que ustedes hagan una reflexión, ¿cierto? Que es lo que hemos estado hablando de este cuento. Se lo vamos a dejar para ustedes porque estamos en la hora. Actividad de cierre. La idea es que ustedes realicen esto, y me lo van a subir una fotito a Classroom, así que lo voy a subir como tarea. Dice, ¿por qué la obra de cuentos de amor, locura y muerte representa la vida del autor? Para que hablen un poquito de eso. ¿Qué temáticas prevalecen en el cuento del almohadón de plumas? Que también dejé el video del almohadón de plumas en Classroom. ¿Y por qué se dice que los relatos del autor fueron influenciados por Edgar Allan Poe? ¿Ya? Entonces ustedes... Profesora, la temática es locura, sí. amor o muerte. Sí. Ay, gracias. Ya, entonces ahí escriben esta respuesta y me la envían al correo. Si realizan esta tarea, los que la realicen, tienen 5 décimas. ¿Ya? Esta tarea ya está este miércoles. Ahí yo respeto las 5 décimas. Eso. Próximo libro, El guardián entre el centeno. Ya que ahí va a ser, esa es nuestra próxima lectura. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? Yo tengo. ¿Cómo se hace la prueba? Que me hable uno primero. ¿Cómo sacarle foto a la tarea? A la tarea. Dele, foto. Ya, la otra pregunta, el otro que me iba a hablar. ¿Cómo se va a hacer la prueba? Si no De- puede ingresar al... ¿La de hoy? Sí. Les mostré, pues,